En el mundo del cine, algunos villanos dejan una huella inolvidable, pero no siempre de manera positiva. Muchos antagonistas icónicos en la historia del cine mexicano han enfrentado la dura realidad de ser rechazados por el público una vez que sus papeles terminaron. Carlos López Moctezuma, conocido por sus intensas interpretaciones de villanos, no fue la excepción. A pesar de su fama y éxito, sus últimos años estuvieron marcados por el abandono y la oscuridad. Acompáñanos mientras exploramos el trágico recorrido de este actor legendario, desde la fama hasta el doloroso aislamiento que sufrió. Ícono villanesco en el cine mexicano. Carlos López Moctezuma, nacido en 1909 en Ciudad de México, fue una de las figuras más emblemáticas y polarizantes de la época dorada del cine mexicano. Hijo de José López Moctezuma, empleado del gobierno en los Ferrocarriles Nacionales de México, y María Pineda, Carlos fue el menor de 11 hermanos. A pesar de sus orígenes humildes, López Moctezuma logró alcanzar la fama como uno de los villanos más memorables en la historia del cine mexicano. Su carrera abarcó más de 4 décadas, durante las cuales dejó una huella indeleble tanto en el teatro como en el cine. Sin embargo, su historia también es una de tragedia, ensombrecida por los mismos papeles que lo hicieron famoso. Desde joven, Carlos López Moctezuma mostró una gran afinidad por las artes, pero la situación económica de su familia le dificultaba seguir su pasión por completo. Su padre trabajaba como empleado del gobierno en los Ferrocarriles Nacionales de México, mientras que su madre, ama de casa, criaba a 11 hijos en un hogar con recursos limitados. A pesar de estas limitaciones, Carlos decidió seguir sus aspiraciones artísticas y consiguió varios trabajos para mantenerse, incluyendo uno como mensajero en los ferrocarriles nacionales. A medida que crecía su pasión por la actuación, Carlos ingresó a la prestigiosa Escuela de Bellas Artes, donde comenzó a estudiar teatro. Allí, entrenó con figuras renombradas como Virginia Fábregas, una destacada actriz de teatro, y Fernando Soler, un actor y director de gran respeto. Estos maestros no solo perfeccionaron su arte, sino que también lo expusieron a lo mejor de la tradición teatral de México. Fue durante su tiempo en la Escuela de Bellas Artes donde conoció a Josefina Escobedo, una compañera estudiante de actuación. Ambos desarrollaron una relación cercana que eventualmente los llevó al matrimonio. Josefina se convertiría no solo en su esposa, sino también en la madre de sus 2 hijos, Josefina y Carlos, lo que lo ancló aún más en su vida familiar mientras seguía su carrera. Carlos López Moctezuma debutó en el teatro en 1934, en el Teatro Orientación, con una interpretación en Antígona, una producción que mostró su talento natural y presencia escénica. Su cautivadora actuación rápidamente llamó la atención de los espectadores y críticos. Este éxito inicial le abrió puertas en el mundo del teatro mexicano, pero solo fue el comienzo de su viaje. En 1938, solo 4 años después de su debut, hizo su primera aparición cinematográfica en Dos Cadetes, una película que marcó el inicio de una larga y exitosa carrera en el cine. Tras su éxito inicial en el teatro y su debut en el cine, la carrera de López Moctezuma despegó a un ritmo impresionante. Su versatilidad y carisma natural en la pantalla le permitieron asegurar una amplia variedad de papeles. Sin embargo, se hizo especialmente conocido por su interpretación de villanos. Directores y productores rápidamente reconocieron su capacidad para encarnar personajes con una presencia intensa y autoritaria. La rudeza distintiva de López Moctezuma y su habilidad para transmitir poder y amenaza lo convirtieron en la elección perfecta para los papeles de antagonista, un tipo de personaje que terminaría por definir su carrera cinematográfica. Durante las décadas de 1940 y 1950, el trabajo de Carlos López Moctezuma en el cine continuó cautivando al público y rápidamente se convirtió en uno de los actores más solicitados del cine mexicano. Tenía una presencia dominante en pantalla
que lo hacía tanto temido como admirado, y sus poderosas interpretaciones dejaron una impresión duradera en los espectadores que lo veían. A pesar de ser más conocido por su interpretación de villanos, Carlos López Moctezuma demostró ser un actor notablemente versátil. Su capacidad para hacer una transición fluida entre diversos roles mostró su amplitud y profundidad como intérprete. Una notable excepción a sus típicos personajes villanos fue su papel como un padre devoto en Padre Nuestro. En esta película, compartió pantalla con las renombradas actrices Andrea Palma y Evita Muñoz, Chachita. Su interpretación de un padre amoroso y preocupado ofreció al público un vistazo a su habilidad para infundir calidez y empatía en sus papeles, presentando un contraste marcado con los villanos fríos y despiadados por los que era conocido, mientras Padre Nuestro mostró su lado más suave. López Moctezuma a menudo regresaba a su papel más familiar como antagonista, entregando poderosas interpretaciones que reforzaban su reputación como uno de los villanos más cautivadores del cine mexicano. En La Rebelión de los Colgados, interpretó a otro personaje cruel y tiránico, lo que cimentó aún más su estatus como un maestro de la villanía. La película, ambientada en un contexto de agitación social, permitió a López Moctezuma canalizar su intensidad característica y su presencia autoritaria, dando vida a un personaje cuya malevolencia parecía irradiar de la pantalla. La fama de Carlos López Moctezuma se extendió mucho más allá de las fronteras de México, ganándose el reconocimiento a nivel internacional. En 1953, protagonizó Los Orgullosos, una película franco-mexicana en la que compartió pantalla con las estrellas francesas Michel Morgan y Gérard Philippe. Esta película marcó un hito importante en su carrera, ya que fue su primer papel importante en el cine internacional. Su actuación en Los Orgullosos consolidó aún más su reputación como un actor hábil y versátil, capaz de sostener su propio papel junto a algunos de los intérpretes más destacados de Europa. Este papel le abrió puertas en la industria cinematográfica global y pronto se vio a sí mismo protagonizando películas en toda América Latina y Europa. La carrera internacional de López Moctezuma floreció a medida que asumía papeles en Argentina, España y Francia, ampliando gradualmente su alcance más allá del cine mexicano. Uno de sus papeles internacionales más notables fue en Viva María, una película franco-mexicana en la que apareció junto a la legendaria Brigitte Bardot. La película, que combinaba comedia, drama y romance, fue un gran éxito, y la actuación de López Moctezuma junto a Bardot consolidó aún más su lugar en el panteón del cine internacional. A lo largo de su ilustre carrera, López Moctezuma trabajó junto a algunas de las estrellas más queridas e influyentes del cine mexicano, contribuyendo a la época dorada de la industria. Compartió pantalla con leyendas como Jorge Negrete, Pedro Armendáriz, María Félix y Cantinflas, quienes eran algunas de las figuras más grandes del país en ese momento. Estas colaboraciones no solo consolidaron su reputación en México, sino que también ayudaron a definir su legado en el contexto más amplio del cine latinoamericano. Su presencia en películas con estas estrellas renombradas enfatizó aún más su estatus como uno de los actores más talentosos de su generación. La carrera de López Moctezuma fue sinónimo de la clásica interpretación del villano mexicano, personajes que a menudo eran crueles, ambiciosos y guiados por oscuros deseos destructivos. Sus actuaciones exudaban una presencia autoritaria, y sus personajes frecuentemente llevaban una energía amenazante y dominante que cautivaba al público. Uno de sus papeles más memorables fue el de Regino Sandoval, un teniente tiránico en Río Escondido, dirigida por Emilio Fernández y junto a María Félix. La interpretación de López Moctezuma del cruel y manipulador Sandoval le valió el reconocimiento generalizado, y su actuación en la película fue reconocida con el prestigioso Ariel de Plata a Mejor Actor de Reparto en 1953.
Carlos López Moctezuma también dejó una marca significativa en el mundo teatral, donde sus actuaciones en obras de renombre como Luz de Gas, Don Juan Tenorio y Los Zorros cimentaron su reputación como un actor versátil. Su interpretación en Los Zorros, una de sus últimas actuaciones en el escenario, ejemplificó su profundo compromiso con su oficio y se convirtió en una figura integral en la escena teatral. López Moctezuma no solo se dedicó a la actuación, sino que también lideró su propia compañía teatral, Esencia de Misterio, conocida por su enfoque en el misterio y el drama. Su liderazgo en la compañía destacó su pasión por nutrir y contribuir a la comunidad teatral mexicana. La influencia de López Moctezuma no se limitó al escenario. También fue pionero en el emergente mundo de la televisión mexicana. Formó parte del concepto original de los teleplays, un medio innovador en su época, que combinaba la tradición teatral con el nuevo formato de la televisión. Su trabajo en dos programas pioneros, Teatro Bonsoir y El Hombre del Paraguas, un programa de suspenso, fue clave para introducir la televisión dramática a los públicos mexicanos. Su objetivo era expandir el alcance del teatro, haciéndolo accesible a una audiencia más amplia a través de la televisión. A pesar de su éxito en este campo, López Moctezuma no mostró tanto entusiasmo por el género emergente de las telenovelas. Aunque participó en varias teleseries, consideraba que este medio era inferior tanto al teatro como al cine, lo que llevó a su participación esporádica en telenovelas. La radio también jugó un papel importante en la carrera de López Moctezuma, brindándole otra vía para mostrar su habilidad dramática. Participó frecuentemente en radionovelas, como Ángel o Demonio y en El Umbral del Misterio, que ganaron popularidad durante la época dorada de la radio. Su trabajo en radionovelas le permitió expandir aún más su portafolio actoral y solidificó su estatus como la vida y carrera de López Moctezuma no estuvieron exentas de momentos de tristeza. Su intensa asociación con roles villanescos lo llevó a una vida de soledad ante los ojos del público, a pesar de su genuina bondad y generosidad. La distancia entre su verdadero ser y su persona cinematográfica creó una desconexión con el público. La gente lo temía e incluso lo evitaba en las calles, confundiéndolo con los personajes amenazantes que interpretaba. Su contribución al cine mexicano fue inmensa, pero en los ojos de muchos siguió siendo una figura incomprendida. Como recordó una vez su hija, estábamos viendo una de sus películas en la televisión y mis hermanos dijeron, «Veamos cómo muere el villano». Fue desgarrador para él escuchar que sus hijos lo veían como el villano. El último año marcado por la soledad y el desdén. Carlos López Moctezuma pasó los últimos años de su vida luchando contra graves problemas de salud que finalmente llevaron a su muerte en 1980. A pesar de su estatus legendario y sus inmensas contribuciones al cine, esos años finales estuvieron marcados por el deterioro físico y las luchas personales que opacaron su carrera, una vez llena de vitalidad. Cuando López Moctezuma alcanzó los 70 años, su salud comenzó a deteriorarse debido a una serie de enfermedades. Aunque fue conocido por su fuerza física y su ética de trabajo a lo largo de su carrera, el desgaste de su estilo de vida implacable empezó a pasarle factura. Una combinación de descuidar su dieta y soportar un agotador horario laboral le causó problemas digestivos, especialmente una úlcera estomacal, que le provocaba un intenso malestar. La úlcera fue solo uno de los muchos problemas que afectaban su salud, ya que también padecía de enfisema. Esta afección respiratoria crónica, probablemente causada por años de exposición al humo del tabaco y la contaminación ambiental, afectó significativamente su capacidad para respirar y causó más complicaciones. Estos problemas de salud hicieron que fuera cada vez más difícil para él seguir viviendo en la Ciudad de México, una metrópoli bulliciosa que era tanto un centro para su trabajo como un factor contribuyente a sus problemas respiratorios.
La fuerte contaminación y las demandas de la vida urbana agravaron su condición, lo que lo llevó a buscar un ambiente más tranquilo y saludable. En busca de alivio, se mudó a Agua Caliente, un lugar más tranquilo, alejado del estrés y la contaminación de la capital, con la esperanza de que el cambio de escenario le brindara algo de respiro. Sin embargo, a pesar de sus esperanzas, la salud de López Moctezuma siguió deteriorándose. El enfisema le causaba una dificultad significativa para respirar, dejándolo incapaz de funcionar con normalidad. La falta de aliento recurrente y el malestar de sus problemas digestivos, que se veían exacerbados por la úlcera, afectaron severamente su vida diaria. A pesar de estas luchas, seguía siendo una figura respetada dentro de la industria del entretenimiento, venerado por su versatilidad como actor y su profundo impacto en el cine mexicano. Sin embargo, sus últimos años fueron un contraste marcado con la figura vibrante y energética que había adornado la pantalla grande. La salud de López Moctezuma empeoró aún más con el paso de los años y para julio de 1980, su cuerpo ya no pudo soportar más la carga. El 14 de julio de 1980, a los 70 años, falleció a causa de un infarto, que fue la consecuencia final de las complicaciones originadas por sus problemas de salud de largo plazo. Su muerte marcó el fin de una era para el cine mexicano, ya que había sido una de sus figuras más constantes y reconocibles, particularmente conocido por sus roles de villano en la época dorada del cine mexicano. Durante sus últimos momentos, López Moctezuma estuvo rodeado de sus seres queridos, incluida su esposa, Josefina Escobedo, y sus hijos. Su muerte fue una pérdida devastadora tanto para su familia como para la industria cinematográfica, ya que sus contribuciones al cine mexicano habían dejado una huella imborrable. Su fallecimiento marcó el fin de una era para la industria cinematográfica mexicana, una época en la que figuras como López Moctezuma definieron el paisaje cultural. A pesar del deterioro de su salud en sus últimos años, el legado de López Moctezuma continúa vivo. Su hijo, Carlos López Moctezuma Escobedo, ha sido fundamental en la preservación de la memoria de su padre y en asegurar que sus contribuciones a las artes no sean olvidadas. Donó una vasta colección de fotografías, carteles y recortes de prensa de su padre a la Filmoteca de la UNAM, que ahora digitaliza y archiva estos materiales. Estos esfuerzos han proporcionado a las futuras generaciones valiosas perspectivas sobre la vida y carrera de una de las figuras más importantes en la historia del cine mexicano. La muerte de Carlos López Moctezuma dejó un profundo vacío en la industria cinematográfica mexicana, pero su legado perdura. Su trabajo sigue siendo celebrado y sus contribuciones a la época dorada del cine mexicano siguen siendo vitales para entender la historia del cine en el país. A través de los esfuerzos de su familia y la preservación de su obra, la influencia de López Moctezuma continuará inspirando a nuevas generaciones de cineastas, actores y cinéfilos por muchos años. Rol icónico en El Rebozo de Soledad. Uno de sus papeles más destacados en el cine fue en El Rebozo de Soledad, dirigida por Roberto Gabaldón en 1952, una obra clave en el cine mexicano que explora temas como el amor, la injusticia social y las complejidades emocionales de la vida rural en el México de mediados del siglo XX. La película es especialmente significativa por su representación de la lucha de clases y las dinámicas sociales en un pequeño pueblo rural. En el centro de esta narrativa está el personaje de David Acosta, un terrateniente corrupto y opresivo, interpretado por el talentoso actor Carlos López Moctezuma. Su actuación es fundamental para la exploración de las duras estructuras de poder que rigen las comunidades rurales, convirtiéndolo en la fuerza impulsora del comentario social de la película. Ambientada en el pueblo ficticio de Santa Cruz, El Rebozo de Soledad cuenta la historia del doctor Alberto Robles, un médico que regresa a su hogar de la infancia tras años de formación médica en la ciudad. El doctor Robles
interpretado por Arturo de Córdoba, está desilusionado por las duras realidades de la vida rural y la resistencia al cambio que encuentra en la comunidad. La llegada del doctor desencadena una serie de eventos que lo conectan con Soledad, interpretada por Estela Inda, una mujer decidida a salvar a su hermano enfermo, y Roque Suazo, un apasionado agricultor interpretado por Pedro Armendáriz. El personaje de Carlos López Moctezuma, David Acosta, es la personificación de la jerarquía social arraigada en el pueblo. Usa su riqueza y autoridad como terrateniente para manipular y controlar la vida de los habitantes locales, consolidando su poder sobre la comunidad. Sus tácticas opresivas y su corrupción moral crean un antagonista poderoso para los protagonistas de la película, cuyas vidas se enredan cada vez más en su red de influencia. La interpretación de Carlos López Moctezuma como David Acosta es cautivadora y escalofriante. Encarna el arquetipo del terrateniente aristocrático que usa su posición para dominar a los de abajo, ejerciendo poder a través del miedo y la manipulación. El personaje de Acosta es un contraste perfecto con el doctor Robles, cuya experiencia médica y sensibilidades modernas chocan con las tradiciones profundamente arraigadas del pueblo. El contraste entre Acosta y el otro protagonista masculino, Roque Suazo, es otro aspecto clave de la interpretación de López Moctezuma. Mientras que el Roque de Armendáriz es retratado como apasionado y guiado por un sentido de justicia, Acosta es frío, calculador y egoísta. López Moctezuma trae hábilmente esta diferencia a la vida, haciendo que cada aparición de Acosta en la pantalla sea un reflejo de las dinámicas opresivas de poder que configuran las luchas de la comunidad. La película se desarrolla durante un periodo de cambios significativos en México, cuando las áreas rurales comenzaban a sentir el impacto de la modernización y el crecimiento de las ciudades. Este contexto proporciona un escenario rico para examinar las desigualdades sociales que se representan poderosamente a través de las interacciones de los personajes. La película critica las estructuras sociales que perpetúan la desigualdad, con David Acosta como la personificación de estos sistemas opresivos. El rebozo que lleva Soledad se convierte en un símbolo no solo de la identidad cultural mexicana, sino también de la vulnerabilidad y fortaleza de las mujeres en las sociedades tradicionales. A medida que la relación de Soledad con el doctor Robles se profundiza, y mientras se ve más involucrada en las luchas del pueblo, el rebozo representa las cargas emocionales y sociales que recaen sobre ella y sobre mujeres como ella en el México rural. Este motivo, aunque central en el personaje de Soledad, también destaca indirectamente el papel de figuras como Acosta, que perpetúan estas estructuras opresivas. Al estrenarse, El rebozo de Soledad recibió elogios de la crítica por su conmovedora representación de la vida rural y su mirada sin concesiones a las realidades sociales de la época. La película fue elogiada por sus actuaciones estelares, especialmente la de Carlos López Moctezuma. Su escalofriante interpretación de David Acosta es ampliamente considerada uno de los puntos culminantes de su carrera, consolidando su reputación como uno de los actores más versátiles de México. Los críticos elogiaron a López Moctezuma por su capacidad para transmitir las complejidades de su personaje, haciendo de Acosta una figura tanto simpática como despreciable. La película también fue apreciada por su cinematografía, dirigida por Gabriel Figueroa, que destacó los contrastes entre la belleza natural de los paisajes rurales de México y la dureza emocional que enfrentan los personajes. Las tomas visualmente impresionantes, combinadas con las intensas actuaciones, crearon una atmósfera absorbente que resonó con el público. Las reacciones del público fueron igualmente positivas, con la audiencia identificándose con la representación de la lucha de poder entre ricos y pobres, y los sacrificios personales hechos por individuos atrapados en estos sistemas. Aunque algunos sectores conservadores criticaron la crítica de la película a los valores tradicionales y la representación cruda de la desigualdad social,
la película finalmente logró un reconocimiento duradero como un clásico del cine mexicano. El ascenso y la caída de Carlos López Moctezuma en la industria cinematográfica es un recordatorio conmovedor de lo rápido que puede desvanecerse la fama. A pesar de sus notables actuaciones, su legado a menudo se olvida. ¿Crees que los villanos legendarios como López Moctezuma merecen ser recordados por su impacto, o solo los héroes tienen ese privilegio? Comparte tus pensamientos en los comentarios. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más historias como esta.